esta ocasión necesitarás tener a mano una regla, un lápiz de carbón, lápices de colores, un transportador y tu cuaderno de trabajo. Durante las clases pasadas hemos hablado acerca de los tipos de vectores, acerca de sus conceptos básicos, sus operaciones básicas, entre otros temas. En el día de hoy vamos a hablar de su aplicación y su uso en nuestro diario vivir. Ya verás que te vas a sorprender al conocer cómo lo utilizamos diariamente y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Acompáñame a ver esos conceptos. Antes de dar inicio, veamos qué tanto recuerdas de la clase pasada. ¿Qué es la dirección de un vector? La dirección de un vector se define como el ángulo que éste forma con el semieje positivo X. ¿Qué es un vector en el espacio? Un vector en el espacio es una generalización del concepto de vector en el plano. Un vector en el espacio se puede representar por un paréntesis ordenado de 3 números reales que son sus coordenadas. Por ejemplo, si tenemos al vector A, sus coordenadas van a ser igual a AXY, AYJ, AZK. ¿Qué es un sistema de coordenadas de 3 dimensiones o tridimensional? Un sistema de coordenadas en 3 dimensiones o tridimensional es aquel que se construye trazando los ejes X, Y y Z de manera perpendicular en el origen de coordenadas. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de identificar y aplicar el uso de los vectores en la vida diaria y de determinar con mayor facilidad las componentes de un vector. Es muy importante recordar que un vector es un segmento de recta dirigido en el plano o en el espacio y que se utiliza para representar una magnitud definida por su punto de aplicación, su módulo, su dirección y su sentido. Podemos ver aplicación de vectores en diversas áreas o situaciones. Por ejemplo, lo podemos ver en el uso de los columpios. En este caso, se desarrollan ciertos vectores y estos vectores son vectores paralelos. Si notamos en las cadenas de los columpios, ya que esas se mueven en una misma dirección, pero no necesariamente en un mismo sentido. En otro lugar donde podemos ver los vectores puede ser en un juego de billar. Como bien sabemos, este es un juego de mucha habilidad. Por ejemplo, para que el jugador pueda realizar ciertos tiros de cierta complejidad, tendrá que realizar algunas operaciones vectoriales mentales. Así, puede predecir la futura dirección que tomará la bola, cuando éste la golpee en cierta zona específica. Si podemos observar en las imágenes, el jugador toma su palo de billar y con el taco golpea la bola de salida. El impacto del golpe hará que otra bola u otras bolas se muevan y al hacerlo podemos notar que este impacto hace que se formen vectores en diferentes direcciones y de diferentes tamaños. Otro ejemplo sería paseando a un perro. Imaginemos que estamos paseando a un perro. Podemos notar que la cadena sería un vector que parte desde cierto punto del origen de coordenadas, que en este caso sería nuestra mano. También en el caso de que sean varios perros y estos estén en diferente sentido, en diferentes módulos y en diferente dirección, estaríamos hablando de vectores. Otro ejemplo de la aplicación de los vectores en la vida diaria es en la construcción de las carreteras. En ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño y construcciones de carreteras, más específicamente en las curvaturas de las construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda carretera se compone de 3 tipos de curvaturas. Estas son
las rectas, las curvas de transición y las curvas como tal. Otro ejemplo es para las personas que les gusta realizar deportes extremos, como escalar o descender montañas, recorrer a gran velocidad. Esto le podría servir para conocer la trayectoria por donde debe desplazarse. Un ejemplo de esto serían las rutas de trekking, ya que determinan un punto de salida y un punto de llegada. Como se ve en la imagen, hay un trazo que realiza todo el camino de trekking. Así podemos ver que se van formando vectores que orientan de manera efectiva la dirección hacia donde avanzan. También se pueden utilizar en el espacio exterior para conocer la orientación de los planetas y los diferentes cohetes. ¿En algún momento has elevado una cometa? O como decimos en el buen dominicano, ¿has volado una chichigua? ¿Te has preguntado por qué si cuando el viento está soplando en contra y empezamos a correr, elevamos una cometa para mantenerla en el aire? Esta retrocede a un punto que la cuerda con la que sostenemos queda inclinada hacia atrás. Eso se explica ya que la cometa lleva una velocidad y esa velocidad se representa como un vector. Y el aire lleva otra velocidad que es un poco mayor. Por lo tanto, el vector de la velocidad del aire es mayor que la velocidad del cometa. Así como la velocidad del aire es mucho más rápida, nuestra cometa se dispone a ir hacia atrás. Ahora veamos algunos ejemplos de las aplicaciones del uso del ángulo de un vector en nuestra vida diaria. Esto se puede aplicar en el ángulo que se forma al pegarle a una bola de billar, como vimos anteriormente. Además, también en el deporte de tiro al blanco. Por ejemplo, al disparar una flecha y lograr darle al centro, disponemos la flecha de tal manera que inclinamos un poco formando un ángulo con la horizontal, para así lograr darle al centro. Otro ejemplo es en el juego de golf, ya que para poder entrar la pelota en el hoyo, nos disponemos a calcular muy bien cómo es que debemos pegarle y cuál es el ángulo necesario para poder llegar al hoyo y así ganar nuestro juego. También se puede aplicar el uso de los vectores en la ingeniería aeroespacial, ya que podemos calcular los ángulos de descensos en aproximación final de un avión, que es cuando éste va a llegar a la pista de aterrizaje. Así nos aseguramos de que éste no choque con el piso y logre un aterrizaje seguro. Por ejemplo, esta imagen nos indica cuál es el ángulo de descenso correcto para esta avioneta. En caso de que esté por encima del vector de referencia, el piloto deberá bajar la potencia y en caso de que esté por debajo, entonces deberá subir la potencia. De esta manera se evita que ocurran accidentes de esta índole. También podemos aplicar el uso de los vectores en la topografía. La topografía es una técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o relieve de un terreno. Y la aplicación de vectores es muy importante al momento de analizar un terreno, ya que por medio del declive se puede encontrar el ángulo más conveniente para realizar una construcción y de esta forma disminuir los costos de producción. Ya que hemos visto algunos ejemplos de cómo se aplican los vectores en nuestra vida diaria, vamos a repasar cómo hallar las componentes de un vector, ya que esto nos servirá para desarrollar el tema de nuestra próxima clase, que será la adición de vectores mediante el método analítico o método de las fuerzas componentes. Recordemos que las componentes de un vector son las proyecciones del vector sobre el eje de coordenadas. Ahora, repasemos un ejemplo de cómo hallar las componentes de un vector. Hallar las componentes de los vectores A, B y C si el vector A mide 4 unidades y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El vector B mide 6 unidades y forma un ángulo de 120 grados con la horizontal. Y el vector C mide 3 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal.
Muy bien, vamos a hallar las componentes rectangulares de los vectores A, B y C. Aquí tenemos nuestros datos. El vector A mide 4 unidades y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El vector B forma un ángulo de 120 grados y mide 6 unidades. El vector C mide 3 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Bien, recordemos que la fórmula para hallar las componentes de un vector es la siguiente. Decimos que las componentes de un vector van a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo y multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo. En este caso, vamos a proceder a realizar la gráfica. Vamos a nuestro plano cartesiano y vamos a representar el vector A. Recordemos que debemos tomar un transportador y medir dónde se forma el ángulo de 30 grados, siempre con respecto a la horizontal. Y donde se forme este ángulo, vamos a utilizar nuestra regla para trazar el vector, respetando siempre su módulo o su medida, que en este caso es igual a 4 unidades. Como pueden ver, el vector A está representado por 4 unidades y mide 30 grados con respecto al eje horizontal. Algo importante es que debemos recordar identificar sus componentes. Para el vector A, la componente X se representa por A sub X y sería esta parte de aquí. Luego la componente Y del vector A se representa por A sub Y y sería esta parte. Bien, de la misma forma representamos el vector B. Recordemos que tiene 6 unidades y mide 120 grados. Ubicamos 120 grados con respecto a la horizontal y representamos con una regla nuestro vector B. Recordando que mide 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 unidades. El vector B también identificamos cuáles son las componentes de B sub X y de B sub Y, que en este caso, para B sub X, la componente llegaría hasta acá. Continuamos con el vector C para representarlo en el gráfico. Tomamos y medimos el ángulo de 70 grados desde la horizontal y trazamos nuestro vector, recordando que mide 3 unidades. Muy bien, las componentes del vector C serían C sub X y, en este caso, C sub Y. Bien, luego que tenemos representado cada uno de los vectores, ahora vamos a determinar las componentes de acuerdo a la fórmula. Veamos, para el vector A, yo voy a sustituir en la fórmula el módulo o la medida del vector A es igual a 4 unidades. Y voy a decir 4 por el coseno de 30 grados, 4 por el seno de 30 grados. Utilizando la calculadora nos podemos dar cuenta que el coseno de 30 grados es igual a 0.87. Y el seno de 30 grados es igual a 0.5. Entonces multiplicamos. Las componentes del vector A van a ser igual a 4 por 0.87, que es igual a 3.5, y la componente del vector A, la componente Y, va a ser igual a 4 por 0.5, que me da como resultado un valor de 2. Y podemos ver en el gráfico, ubicar para el vector A, en X, podemos observar que su componente es igual a 3.5 exactamente. Y que la componente Y, en este caso, es igual a 2. De esta manera quedan representadas e identificadas las componentes del vector A. Ahora vamos a calcular las componentes del vector B. Sustituimos en la misma fórmula que el vector B va a ser igual a 6 unidades
por el coseno de 120 grados y 6 por el seno de 120 grados. En este caso, de la misma forma, utilizamos la calculadora para determinar el coseno de 120 grados, que es igual a menos 0.5, y el seno de 120 grados es igual a 0.87. Multiplicamos 6 por menos 0.5 y voy a tener como resultado menos 3. Luego multiplico 6 por 0.87 y me da como resultado 5.2. Confirmamos en el gráfico que estas sean las componentes del vector B. Ubicamos el vector B, como pueden ver. La componente Bx, como pueden ver, es igual a menos 3. Y la componente Y del vector B va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5.2. Como pueden ver, viene aquí. Muy bien, ahora vamos a identificar las componentes del vector C. Recuerden, utilizando la misma fórmula, decimos que las componentes del vector C va a ser igual a 3 por el coseno de 70 grados, coma 3 por el seno de 70 grados. Utilizamos la calculadora para hallar el coseno de 70, que es igual a 0.34. Y el seno de 70, que es igual a 0.94. Y procedemos a multiplicar. Por ejemplo, decimos 3 por 0.34, esto va a ser igual a 1.02, y 3 por 0.94 es igual a 2.82. Confirmamos que estas son las componentes del vector C en la gráfica. Vemos que el vector C, como pueden ver, es este de acá, y su componente X es igual a 1.02, que es esta, y la componente Y es igual a 2.82. De esta manera queda confirmado que con esta fórmula podemos hallar las componentes de estos vectores. Y es bien importante que te des cuenta que encontramos que siempre utilizamos la misma fórmula para cada vector, tanto para la componente X como para la componente Y. En el día de hoy trabajamos con la aplicación y uso de los vectores en la vida diaria. Y además, reforzamos cómo determinar las componentes rectangulares de un vector. Necesitamos recordar siempre que las aplicaciones de los vectores en las actividades diarias son muy variadas, ya que un vector se puede aplicar a cualquier actividad que se necesite emplear módulo, dirección y sentido. Es decir, que al hacer uso de los vectores, flechas dirigidas que poseen magnitud, podemos explicar mucho más fácil problemas que tienen que ver con velocidades, fuerzas, aceleraciones y cualquier otra magnitud vectorial. Como hemos visto en esta unidad, los vectores están siempre presentes en nuestras vidas. Lo que debemos hacer es estar más pendientes de identificarlos en actividades que desarrollamos. Te invito a observar las actividades que realizas diariamente y que te propongas determinar en cuál de ellas estás utilizando vectores. Recuerda que si tienes alguna inquietud, puedes preguntarles a tu maestro guía. No te quedes con la duda. Hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Bye. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico